y un día daremos cuenta de ella. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a quitar nuestras manos de nuestra propia vida y consagrarla a ti, porque a ti te pertenece. Ayúdanos, Dios, a no pretender dirigir mi vida, sino obedecer, Señor, tu evangelio. Te pido, Dios, por todos los hermanos en todas las iglesias, en cualquier parte del mundo. Te pido, Dios, tú les des el entendimiento, Señor, en ese lugar especial donde las cosas cambian y puedan, Señor, traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y puedan, Señor, ser libres en cada momento, en cada situación y, Señor, mirar cada día tu rostro en comunión. Te pido, Dios, en esta mañana nos ampares, Dios, nos sostengas y nos permitas, Señor, considerar esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cita con la cruz. A veces, pues todos los seres humanos hemos oído acerca del Evangelio, hemos sabido del ministerio de Cristo. Todos, no creo que haya uno que no lo haya considerado, que no lo haya pensado. Pero eso no, lo que a mí me hizo estar meditando toda esta semana en esto es que desde qué perspectiva es que vemos esta realidad. Cuando nosotros escuchamos de los planes de Dios en tener que salvar al mundo, ¿por qué tenía que salvar al mundo? ¿Por qué tenía que venir a mirar y a ser el Hijo del Hombre? ¿Por qué tenía que venir a un lugar donde su itinerario, su orden del día, solamente se define con la palabra desprecio, hostilidad? ¿Cómo es que Él nos vio? ¿Cómo es que Él ve al ser humano? ¿Cómo es? O sea, Dios, ¿cómo tú puedes? O sea, ¿qué es lo que tú tienes? Que tienes la capacidad, tan enorme capacidad de poder considerar la condición del hombre. Y en Gálatas el apóstol Pablo decía esto en Gálatas 1:4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y de nuestro Padre. Hermanos, trasciende. Es importante pensar por qué es que trasciende. ¿Por qué trasciende la acción de Dios? Pablo mismo escribe a la iglesia de los Filipenses y él está diciendo algo. Y es muy importante cómo el apóstol Pablo menciona esto. En Filipenses 2, dice el versículo número 6, Filipenses 2, 6 dice esto: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces esta es la situación, y esto es lo que sería muy digno de meditar y poder permitirnos que esta realidad de estas palabras que está hablando Pablo, de las mismas palabras que habló el propio Jesús, lleguen a nuestro entendimiento. ¿Por qué trasciende? Y entonces todo este pensamiento del Señor para seres humanos con actitudes completamente, como ya lo habíamos mencionado, el pecado tiene una virtud y tiene la capacidad de llevar más allá del límite de lo que Dios estableció en el sentido para lo que fue diseñado. El pecado en su depravación pervirtió lo que Dios hizo. Y ahora este pasaje de Lucas 9
Dice la palabra de Dios, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y su aspecto de él era exactamente como el aspecto de alguien como que va a ir a Jerusalén. Él sabía exactamente lo que le habría de esperar. Y esta es una realidad que es donde nos podríamos simplemente hoy, toda esta semana, hasta el fin de año, podríamos solamente meditar en esta cita, la cual él no la eludió. En esta cita que él tenía. Y cómo es absolutamente difícil, era muy difícil para él. Porque acuérdense que sí era totalmente Dios, pero era también completamente un hombre como cualquier ser humano. Él tenía esta cualidad. El apóstol Pablo siempre lo mencionó así. Y lloraba el Señor. Y sufría el Señor. Y se dirigía el Señor a quien podía ayudarle. Y una de las cosas que pueden marcar nuestras vidas de una manera muy especial y que nos pueden hacernos mirar a nosotros es el versículo número 10 de Isaías 53, cuando está diciendo: con todo esto, al que nunca hizo pecado, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero el versículo número 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Jamás hizo Jesús maldad, ni tampoco hubo engaño en su boca. A pesar de todo eso, la voluntad de Dios en su mano habría de ser prosperada. Y estas son las cosas que nos ayudan a nosotros en todos los días, en el día a día de tu vida. Si al que nunca hizo maldad, Dios lo sujetó a quebrantamiento, ¿cuánto más en nosotros, que hemos nacido en una naturaleza caída, que somos sumamente endebles, sumamente susceptibles, sumamente afectables, impresionantemente contaminables? ¿Por qué no habría de este mensaje, esta realidad de Jesús, hacernos meditar en la situación, en las circunstancias, en las crisis de nuestro día a día? Y quiero que vean la impresionante soledad del Señor Jesús mientras desarrolló su ministerio. Ya había pasado el tiempo de su ministerio. Cuando está hablando aquí en Lucas 9:51, ya era el momento de tener que ir a Jerusalén. Su ministerio había terminado. Ya había pasado ese tiempo de su ministerio y su predicación itinerante. Esta predicación itinerante había visitado todos los rincones geográficos en que los planes de su padre había determinado. La realidad de la condición de los hombres, como dice el Evangelio de Mateo, al definirlo como un pueblo asentado en tinieblas, dice la Biblia, vio gran luz. Y a los asentados en región de muerte, en sombra de muerte, Dios les resplandeció. Eso está en Mateo capítulo número 4, en el versículo número 16. Esta es la cosmovisión de Cristo.
Así es como Él nos miró, así es como Él nos consideró, así es como nosotros deberíamos de considerarnos también y desear verdaderamente en todo tiempo, en toda situación y en toda circunstancia considerar esta realidad. ¿Se puede salir? Sí, se puede salir, dice la Biblia, el pueblo asentado en tinieblas. Hermanos, en la vida como creyente, cada vez hay dos cosas. Estar asentados en la región de muerte, a veces no nos damos cuenta qué tan pesadísimas, qué impresionantemente pesadas son nuestras cargas. Y vamos por la vida cargando y se hace un cúmulo de cargas. Y las cargas no nos dejan correr, pensar, meditar, no nos dejan avanzar, nos precipitan y nos asientan en las tinieblas. Toda la vida es esto lo mismo. Esta es un ataque directo de nuestro propio pecado. Y es ahí donde nos vamos asentando y ahí nos quedamos en las tinieblas, porque no vemos la luz de una solución, no vemos la luz de una sonrisa, la luz del gozo, no vemos la luz de la palabra, no se ve nada porque fue demasiada la carga. Y sigue diciendo, y a los asentados en región de muerte, de la sombra de muerte, luz les resplandeció. La Biblia dice que el que anda de día no tropieza. La palabra de Dios dice en en Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia habla acerca de cuando Jesús está diciendo en Mateo acerca de la lámpara del ojo. Y está diciendo, si las tinieblas que hay en nuestro ojo son muchas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas que hay dentro de nosotros? Y es la palabra la que empieza a penetrar la oscuridad de las regiones más recónditas de la intimidad de nuestro corazón, lo que empieza a aclararnos y empezamos nosotros a movernos. Y esta luz fue Jesús. Y este es el ministerio de Jesús. Así lo ve, esa es la realidad que tenemos, esa es la realidad que teníamos y esa es la realidad que todos los hombres que no conocen al Señor tienen. Así que en este ministerio mencionaré algunas cosas, no les daré versículos, pero ustedes ya lo han oído. Él fue la luz donde solo había tinieblas. Él fue la vida donde solo imperaba la muerte. Él fue la salud donde solo había una gran lepra. Él fue el perdón donde la acusación le condenaba. Él fue el pan del hombre cuando el hambre lo agobiaba. Él fue el camino al Padre del hombre que estaba extraviado. Él fue la gloria de Dios delante de sus discípulos allá en ese monte de la transfiguración. Jesús fue el comportamiento de su Padre al asumir su voluntad. Él fue el gran desconocido para un mundo cegado del entendimiento. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 4, en el versículo número Lucas 4, 28, dice la palabra del Señor: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Esta era la manera, ellos nunca se enteraron
de que cuando el Señor les dijo, hoy esta palabra escrita, no lo dijo, escrita, mencionada en Isaías, porque él leyó el rollo del libro donde estaba esta parte, en el versículo número 18 de este mismo capítulo, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y ahí paró su lectura. Y había algo ahí muy importante. Ellos estaban esperando, sigue hablando. Eso no es todo. Se me hace que tú no entiendes bien, eres un farsante. Se me hace que no te sabes la otra parte de la Biblia. Y empezaron por ese pensamiento. Se perdieron el privilegio de la realidad del momento único de disfrutar que él había cumplido esa profecía de Isaías delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que decía? ¿Por qué se llenaron tanto de ira? ¿Por qué lo tacharon de mentiroso? ¿Por qué le dijeron farsante con sus actitudes? Porque ellos tenían una perspectiva equivocada o diferente a la del Señor. El Señor solamente había venido, y siempre, por ejemplo, si ustedes miran Isaías capítulo número 61, para que vean por qué se molestaron, o sea, cuál fue el problema, o sea, cuál fue la molestia de todos ellos. Isaías 61 está diciendo lo mismo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venga. Y ahí se paró. Así está en Lucas. Y ellos dijeron, sigue. Necesitamos venganza. Necesitamos que nos saques de esta miseria. Necesitamos que nos quites la bota de los romanos. Pero así es Dios. En un solo párrafo te puede hablar de ese momento y te puede hablar del fin del tiempo. Él es Dios. Y a nosotros nos toca entender qué es lo que está diciendo. Y entonces dicen aquí, a ordenar que, y esta es la parte donde ellos esperaban, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Pero eso no era para sus días, ni era para su tiempo. Ellos se perdieron esto hoy se ha cumplido delante de sus ojos. Eso fue la molestia de Lucas 4. Y lo que hicieron fue que el no entender les causó un corazón lleno de ira, y lo que hicieron fue tomarle y sacarlo y subirlo al risco para despeñarle. Porque él no sabía la Biblia. Él se había tragado lo más importante que ellos querían escuchar. Hermanos, está hablando ahí de un final de los tiempos, está hablando de un milenio, pero no era para esos tiempos, y eso les molestó. Así que Jesús fue en su momento, en ese tiempo de su predicación itinerante,
en ese tiempo donde estuvo hablando y hablando y hablándoles a las gentes acerca del arrepentimiento, ellos vieron la gloria de Dios, ellos vieron la gracia de Dios, ellos vieron que Él fue el pan, que Él fue el camino, que Él fue Él fue un contento con asumir la obra y la voluntad de su propio Padre. Entonces fue increíble el cómo no le pudieron reconocer. Y ya han sido 3 años de su ministerio, en medio de los cuales solo ha sido el objeto de suspicacias. Jesús solamente fue el objeto de dudas. Y escuchen esto, ¿por qué sería Jesús esto? Hermanos, no se le puede pedir más a alguien que está asentado en sombra de muerte. No se puede, el Señor no está peleando con ellos. Él viene y les empieza a mostrar lo que Él es. Aun cuando ellos en esos 3 años de ministerio solamente Él es suspicacia, Él es dudas, Él es un deseo continuo de parte de sus detractores, esperar que Él se equivoque. Ese fue su deseo. Es Jesús la expresión del amor de Dios para salvar a los hombres, el que ha sido emboscado una y otra vez para acusarle, y también le han buscado para tentarle. En Mateo 22:15 dice la Biblia esto, Mateo 22:15 al 17. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que tú eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero en Mateo 22 del 18 al 21, Jesús les dice lo siguiente: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: es del César. Jesús les dijo: dad al César lo que sea del César, y a Dios denle lo que es de Dios. Entonces, este es el ministerio, ese es el ministerio de Jesús en todos los tiempos. El camino a la cruz no es un camino llano, el camino a la cruz no es un camino fácil, el camino a la cruz no es un camino de vacaciones ni de verano. No importa que estés en vacaciones, no importa que andes donde andes. Si eres un creyente, siempre vas a tener una guerra frontal. Desde el día en que decidiste darle la espalda a Satanás, te convertiste verdaderamente en su más encarnizado enemigo. Él se convirtió. Pero es importante esto, el ser creyente, y esto es, yo por eso estoy diciendo lo que dice: y él nunca ha hecho mal, nunca había habido engaño en su boca, y mira cómo le fue. Porque tú tienes que pretender que tu camino es la vía en rosa. Cada creyente tiene que luchar con sus propios pecados, tiene que hacerlos morir. Él murió para reconciliarte con Dios, para reconciliarte con el Padre. Pero dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es independiente. Esa es la cosa con Dios. Él nunca estuvo de ninguna manera renegando de esa situación, de esa obra que Él había venido a hacer. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Yo no puedo, para mis ojos no puedo ver nada agradable en todo esto. Nada me parece agradable. Menos cuando me pide, haz morir en ti, haced morir en vosotros vuestra vieja naturaleza. Nos gusta el otro lado de la cruz, pero sin tener que pasar por ella. Y eso es imposible. El Señor tuvo que pasar por la cruz. Toda esta gente, todos ellos buscaban cómo de alguna manera encontrarle una falta para ahí mismo condenarle. La gente de su propio pueblo no podía dar crédito a quien él era. En Marcos 6:3, Marcos 6:3. Marcos 6:3, vean ustedes cómo está la expresión. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Cuántos hermanos tenía más? 4. Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Era reprobado una y otra vez. Le buscaban por el lado de la familia, le buscaban por el lado del ministerio, le buscaban por el lado de su palabra, por todo mundo o todos lados le buscaban. Y él está diciendo, no es este con desprecio, deslizando la obra del Señor. ¿No es este la persona de Cristo? ¿No es este el hijo de María, el carpintero? Él se había dedicado todo ese tiempo, antes de su ministerio, se había dedicado a la carpintería. Gente dice que se fue con los esenios al monte Tabor. Siempre volvemos a lo mismo, tratar de descalificar, de reprobar. ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Había una mujer rezandera que decía que María siempre había sido virgen y que Jesús, es un pensamiento que la gente tiene porque así se les enseñaron, y que había sido siempre virgen en el y después del y que Cristo le había salido por la mollera. Eso es lo que decía. Pero aquí está el Señor diciendo en su palabra que María, al parir a Jesús, después parió a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Y estos eran los hermanos del Señor, y sus hermanas estaban y se escandalizaban de él. No daba el ancho, no daba ese do de pecho, no era lo que ellos, ya empezaba a ser reprobado. ¿De dónde? Si no sabe otra cosa más que o no te hizo a ti una mesa o a ti no te hizo una cama. Y por cierto, la cama no me salió tan buena, no era tan buen carpintero. O a ti te hizo un closet, un ropero, no sé, pero ellos sabían quién era Jesús. Y así mantuvo a su madre. Y así apoyaba a sus hermanos, apoyaba a su familia con ese trabajo de carpintero. Pero llegó el momento en que tenía que ir a Jerusalén y tenía que poner su rostro como de pedernal, su rostro como de diamante, y tener una férrea determinación por lo que él dijo que iba a hacer. Y someter su voluntad a la voluntad de su Padre. Entonces, fue cada momento que la obra del Evangelio de Jesús al predicar
esa cortante verdad. Muchos fueron profundamente aludidos a causa de verse descubiertos por lo que el Señor hablaba. Y en Mateo 12:14, dice Mateo 12:14, vean ustedes cómo es difícil la obra del Señor en todos los tiempos. Mateo dice 12:14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra él para destruirle. Amenaza nuestros intereses. La gente está creyendo en él. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que pararle. Se van a enterar de la verdad. Tuvieron consejo. ¿Tú qué opinas? Vamos a destruirlo. Y en Juan 11:57 dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, para que lo arrestasen. El que hubiese venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, le implicó demasiadas cosas, y cada una de ellas las padeció de manera tal que lo que hacía podía, dice la palabra de Dios, podía agradar a Dios. Dios siempre tuvo contentamiento en la obra de su Hijo. A veces uno dice, oh, yo me siento muy orgulloso de mi hijo. Señores, el orgullo es pecado. Y aunque no lo digamos en ese sentir, pero cuando usted hable como creyente y se sienta verdaderamente, válgase la expresión, orgulloso de la palabra de Dios nos enseña que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Ya es una palabra que cambia todo. Tengo contentamiento. En el Salmo 48, Jesús decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Su corazón de siervo le permitió poder experimentar que en su momento las aves y las zorras fueron más afortunadas que él. Una situación sumamente difícil. El arquitecto del universo, el dueño del cielo, el dueño de la tierra, el dueño de todo lo que hay, porque fue creado en él, no tiene ningún espacio. Porque por quien vino a morir. Tienen una actitud hostil porque no alcanzan a ver la magnitud de su bondad, la magnitud de su misericordia. Y Jesús le dijo a algunos que querían seguirle a él, las zorras tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tuvo ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué lo hizo? ¿Hasta dónde alcanzas a entender por qué lo hizo? ¿Por qué te buscó? ¿Por qué lo escuchaste? ¿Para qué lo escuchaste? ¿Para qué crees que murió? ¿Qué tienes de él? Hoy los pastores más cotizados no van a un lugar si su vuelo en avión no es business class. No van a algún lugar si su hotel no es un gran resort, un 5 estrellas. Si su ofrenda que le van a dar no es una gran ofrenda, mucho menos sueñes que digas, no, muchas gracias. Dios nos da para hacer eso. Todo lo venden, porque ese es su negocio. Son asalariados.
Y uno piensa que el Señor tal vez no tenía alguna cosa que hacer, pero no alcanzamos a meditar en su gran amor con que nos amó. El Hijo del Hombre no tuvo donde recostar su cabeza. Su propia familia se escandalizaba: vayan por el loco. Y iba a la gente por su loco. ¿En tu pueblo no ha habido locos? Y tú conoces a la familia de loco y dices: allá estaba fulanito de tal, mira que estaba comiendo lumbre. Vete por tu loco, lo va a atropellar un carro. Y la gente se escandalizaba, la familia del Señor se escandalizaba. Y él tenía algunos adjetivos calificativos como endemoniado. Vean ustedes hasta dónde entró la perversión del pecado en nuestro pensamiento y en nuestra concepción, que a Jesús le decimos endemoniado. Relájate de todo lo que piensen de ti. A él le dijeron eso. Le dijeron borracho. Le dijeron borracho. ¿Por qué? ¿Porque hizo el vino en las bodas de Canaán? ¿El mejor vino? ¿El vino Jesús? Y le dijeron borracho. Me encanta que a Jesús le encantaban las bodas. Tanto le encantan que va a tener una de 7 años, las bodas del Cordero. Imagínese la fastuosidad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, porque va a llevar a su amada, la perla de grandísimo precio, por la cual él vino a padecer. Dejó. ¿Por qué me mira a mí? ¿Por qué deja el cielo? ¿Por qué deja todo y viene y compra una perla de grandísimo precio, la cual es tu alma, y que te hace formar parte de una iglesia? Es el Señor, el fastuoso Señor, allá en el cielo. Acá no tuvo donde recostar su cabeza. Y definitivamente todo le fue negado. Pero el Señor en el que tú crees, dice la Biblia en el Salmo 145, y te hace cambiar la concepción de lo que tú haces. Y dice: te exaltaré, mi Dios. Y no tan solo es mi Dios, mi proveedor, no tan solo eres el Padre mío que conoce todas mis necesidades, el que me entiende todas mis situaciones. No solamente es mi Dios, y dice: y eres mi Rey. Eres mi Rey, soy tu súbdito. Estoy contento con estar bajo tu autoridad y en tu reino. Y dice: y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Su grandeza no alcanzo. Ahora en este plano terrenal no alcanzo a entrar en un estrato de profundidad del conocimiento de Dios. Porque bueno, estoy muy distraído en tantas cosas que me roban la gloria de Dios. Pablo le decía: la profundidad, la altura, la anchura y la longitud del conocimiento de Dios. Esta parte, tu grandeza es inescrutable. En Apocalipsis, en el capítulo número 4, ahorita seguimos con el 145. En Apocalipsis, en este capítulo número 4, en el versículo número 7, cuando se está hablando de esta adoración celestial, y cuando Dios a través de Juan está revelando
un poquito de esta grandísima realidad, dice esto, versículo número 7, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes, cada uno tenía 6 alas. Imagínenselo ustedes, cada uno 6 alas. Y alrededor del trono, y fíjense, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y escuchen esto, y no cesaban día y noche decir: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Habla de esta capacidad de ser tan absorto, tan impresionado de la realidad de Dios, como rebasa más allá al hombre por dentro y por fuera. Dios es sumamente sorprendente y la eternidad no nos bastará para que Dios nos deje de sorprender. ¿Por qué me buscaste cuando de aquí para allá solamente he sido hostil? No creo que haya aquí una persona que a la primera haya rendido su vida a Cristo. La gran mayoría nos han rogado, nos han suplicado: por favor, recibe a Cristo. Por favor, cree en Cristo. Por favor, obedece a Cristo. Por favor, relaciónate con Cristo. Entonces, aquí nosotros tenemos como Jesús ahora no tiene dónde recostar su cabeza, pero un día será diferente. Todo esto es sumamente tanto revelador como conmovedor. El mirar su inquebrantable pasión por comunicar el evangelio de la salvación a todos los convictos a muerte. Hoy la gente no sabe, la gente sin Cristo, los que ayer se desvelaron y que no saben de Cristo y que les ofende que uno les pueda decir: vas a ir al infierno. La idolatría te va a llevar al infierno. ¿Y dónde dice eso? Apocalipsis capítulo número 20. Apocalipsis dice la Biblia lo siguiente. Permítame. 21:8. Pero los cobardes, número 1, los incrédulos, número 2, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo sé que todos se saben la guadalupana, aún los que están aquí. Yo me la aprendí cuando vivía en la colonia Alianza Popular, allá por el cuartel de la policía. Por ahí está un lugar que se llama La Villita. Y era con lo que me despertaba todas las mañanas. 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, cantábamos, ellos allá y yo acá en la mente. Desde el cielo una hermosa mañana. Y así, y me la aprendí casi toda. Fíjense bien, yo estaba en mi cama, calientito, aquellos allá, y cantaban con un fervor que eso se me metió en la cabeza. Pero dice: los idólatras no entrarán. Los idólatras y los mentirosos tendrán su parte
en el lago de fuego. La Biblia católica, en el libro de sabiduría, en el capítulo número 13, en el versículo número 10, dice: cuánta lástima me dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que llaman dioses a lo que ha salido de manos humanas, oro, plata, cincelada. Tomemos por ejemplo, y ahí se va diciendo hasta cómo se hace un ídolo. Se afirma con clavos y no se tiene vergüenza de arrodillarse delante de esa cosa sin vida. Para su matrimonio le pide que le bendiga, para su camino le pide al que no camina, para su salud le pide al que no vive. Y así eso dice libro de sabiduría, capítulo número 13, versículo del 10 hasta el final. Y luego sigue el capítulo número 14 que habla de la insensatez de la idolatría. La palabra de Dios está hablada y la decisión de nosotros de ignorarla o de conocerla es absolutamente personal. Entonces, todo esto fue especial y todo esto el Señor Jesús lo padeció, y toda esta persecución fue de la gente que estuvo en contra de lo que el Señor consideró como correcto. Pero también, hermanos, una de las cosas más verdaderamente duras, muy difíciles, de soportar, no para el Señor, fue esto. Aún sus propios discípulos, los que caminaban con Él cada 24 horas, todos los 7 días de la semana, por los 365 días de cada año. Hay algo difícil ahí. La predicación de Cristo, la obra de Cristo, era verdaderamente precaria para el corazón y el pensamiento de sus discípulos. No lo podían percibir. Nunca lo entendieron. Esto para el Señor de ninguna manera fue desalentador. Él sabía a quién había llamado. Pues su obra no estaba, esto es importante, la obra del Señor no estaba supeditada a las respuestas de nadie, sino a la voluntad de su Padre. Echémosle un vistazo. Vean ustedes lo que dice Lucas 9, del 28 al 36. Lucas 9, del 28 al 36, lo voy a leer rapidísimo. Dice así: aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Vean ustedes esta situación sumamente de otro nivel. Y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de la gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjense bien, Jesús ya estaba hablando de su partida que iba a hacer en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose de ellos, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 ramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. O sea, ¿cómo? ¿No entendieron nada? ¿Se desenfocaron? Está hablando, les está testificando, les está diciendo que Él es Dios y que su gloria es así. Y ahí está el testimonio de 2 hombres, su libertador, uno llamado Moisés y un grandísimo profeta, Elías.
Y ellos dicen: ¿quieres que hagamos 3 ramadas? Que no entendieron. Estos son los que siguen a Jesús. Dice bien claro: no sabiendo lo que decían. Cuando no se conoce al Señor, no se sabe lo que uno dice. Y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Allá lo quieren matar, allá lo quieren apedrear, allá lo quieren sentenciar. Y con su gente no entendieron nada. Lucas 9, 43 al 45. Vean ustedes todo este. El andar con Jesús no significa conocerle ni saberle. Lucas 9, 43 al 45. Vean ustedes este gran capítulo acerca de la ignorancia. Dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Vean lo que les dijo. ¿Alguien quisiera leerlo? ¿Alguien quisiera darle la entonación? ¿Cómo lo leerías tú? Ya está Jesús ahí un poquito como intenso. Un poquito desesperado tal vez. Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas porque no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Si te pregunto, me vas a regañar. Como cuando uno le dice: pregúntame, hijo. ¿Y para qué quieres que te preguntes si te vas a enojar? Usted pregúntele al Señor, aunque se enoje. Cuando estamos tratando, yo la verdad, gracias a Dios, porque no fui maestro. No, yo la verdad, con mis hijos me desesperan. Cuando no, para mi hijo Limber fue difícil porque, por ejemplo, yo no sabía que estaba cegatón y confundía las letras. Yo le decía y le regañábamos, y mi esposa le regañaba porque era desesperante. Pues estos no estaban ciegos de los ojos, pero estaban ciegos del entendimiento y sorditos de los oídos. Por eso dice: haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y no estás aprovechando, no estás preguntando, no estás creciendo, no estás disipando tus dudas con lo que el Señor tiene en su. Y bueno, y ahí están ellos. Jesús se puso intenso. El camino a la cruz estuvo lleno de todas estas cosas. Pero vuelvo a decir, no se desanimó, porque la obra de Cristo no dependía de las reacciones de la gente, sino de su obediencia a Dios. No comprendían. 9, 46 al 48. Entonces entraron en discusión
sobre quién sería el mayor. Entraron en discusión sobre quién sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Haced que esas palabras les está diciendo: voy a morir, voy a ir a Jerusalén, tengo una cita con la muerte, en mi persona se va a dirimir tu situación que tienes con Dios. Eres un convicto a muerte, el hacha está puesta a tus pies, en cualquier momento pueden venir a pedir tu vida. Irás al infierno si no te arrepientes. Y ellos están diciendo: ¿y quién será el mayor? ¿Quién será el más grande? El Señor llamó a un niño y le dijo: porque el que es más pequeño entre vosotros es más grande. Y ellos no lo entendieron. El camino a la cruz está lleno de eso. El camino de nuestra propia vida está lleno de eso. El camino del Evangelio está lleno de eso. Hay una cita que uno tiene, y esa cita es un asunto personal entre Dios y uno. Una cita con tu propia cruz. Una cita con tu propia realidad y en tu propia cruz. Luego, del 49 al 50, el celo profesional. Entonces, respondiendo Juan, dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. No está con nosotros, no es de nuestro sindicato, Jesús. Jesús le dijo: no se los prohíbas. No se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, es por nosotros. Dijo Moisés: ojalá todo mundo profetizase. Ojalá que hubiera 50,000 predicadores en este pueblo. Ojalá. Ojalá. De verdad que hubiera muchos predicadores. Y fueron y le dijeron: no, se los prohibimos. Esta es la gente que sigue a Jesús. Esta es la gente que está ahí con Jesús y no alcanza a dimensionar la realidad de las cosas. Y el Señor lo ha dejado plasmado en su palabra. El ministerio de la predicación del Evangelio, que comenzó con una proclamación de Juan, esa predicación que apuntaba a Jesús. Ese Jesús que comenzó su ministerio recién fue bautizado y confirmado por el Padre. Proclamado, reconocido por el Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Confirmado por el Espíritu Santo que descendió y reposó sobre él. Y que comenzó allá. Jesús dijo a los hombres que se arrepintiesen. La obra que comenzó allá en el río habría de terminar en lo alto de una cruz en el Calvario, en una cita establecida desde antes de la fundación del mundo. El que tú seas salvo no es una cuestión de improvisación, no es un accidente. Todo esto lo sabía el Señor.
Él conocía perfectamente bien su orden del día, el orden del día de su ministerio. Y cuando llegó el tiempo en que había de ser recibido arriba, dice la palabra de Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se determinó a ir a Jerusalén. Para eso había venido. ¿Para qué has sido salvo? Tienes que poner muchas veces el rostro duro y cumplir para lo que fuiste llamado. Estos versículos nos servirán mucho a nosotros en tu día a día. En Isaías 50, en el versículo número 6, en el versículo número 7, ya sabía Cristo. Tú también sabes cómo es el teje y el maneje de la obra, porque está escrito. Todo lo que es necesario que sepas está escrito. Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No me besaban, me mesaban la barba. Oh, Jesús era barbón. Sí, Jesús era barbón. Era alto, era rubio, distinguido entre 10,000. Así es mi amado, dice la de King Cantares. Mi amado es alto, rubio, distinguido entre 10,000. Como cantor de amores. Y quedó como un monstruo a causa de mi pecado. No escondí mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias, ni de escupitajos o de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Puse mi rostro como de ir a Jerusalén. Puse mi rostro como de diamante. La cosa se iba a poner caliente. La cosa no es tan simple como parece. Ven a Cristo y se te arreglan todos tus problemas. Ven a Cristo y te sacará toda la mugre del corazón y sabrás cuántos problemas tenemos. No es romántico. Por eso el evangelio incomoda. A la gente le molesta. No seré avergonzado. El Señor tiene una cita. Es ya el momento de ir a Jerusalén. Él no puede regresar. Sus propias palabras lo condenarían porque Él dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Tiene una cita con la cruz. Esa cruz que debió ser para mí, Él decidió tomarla. El camino de dolor habrá de ser sumamente largo. Cada minuto, cada segundo, cada paso se pondrá más pesada la cruz. Él habrá de experimentar el más grande dolor. Isaías dijo acerca de él que sería herido por mis rebeliones y sería molido por mi pecado, y el castigo de nuestra paz sería sobre él, y por su llaga seríamos nosotros curados. ¿Para qué soy salvo? ¿Para qué? Entiendo cuánto costó. ¿Por qué dilapidar el tiempo, la propia vida? A Él le costó eso. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga, Él era toda una llaga. Nada hay sano en mí. Contar puedo todos mis huesos. Mi lengua se pega a mi paladar como un tiesto. La deshidratación ha sido brutal. El dolor ha sido
al límite y no hay quien me ayude. Todos se fueron. Experimentó el camino. En ese camino Jesús experimentó el camino del desprecio. Y dice la palabra de Dios en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más, sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabes? En algún momento predicas de esto y a la gente no le gusta esto. A la gente hoy en estos tiempos, y quiero que quede claro, no está mal que tu iglesia tenga comodidad. No está mal. Pero nunca es más la comodidad por encima de la realidad del evangelio que se predica. Pero si la gente viene a la iglesia por comodidad y no por salvación, aunque venga siempre irá al infierno. Mucha gente no va a iglesias cristianas porque son rascuachas. Son iglesias que no merecen su presencia de algunas personas. Pues con toda su comodidad irán al infierno, porque no desprecian a la iglesia, desprecian a Dios. La gente tan simple, pues por eso vino a morir Cristo. Y esa es una realidad que cada día se está dejando ver más. Es importante que se vaya a un lugar por el evangelio que se predica y no por la comodidad que se ofrece. No es un club social. Y ahora dice el Señor, y esto no es nuevo, por eso el Señor lo dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Si a él lo tuvieron que quebrantar, ¿cómo no podría yo ser quebrantado en mi corazón? Despreciado y desechado. Ese fue el camino de Jesús. Fue despreciado, sigue siendo despreciado. Lo despreciaron los suyos, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fue despreciado. Fue despreciado por aquellos a los cuales les hizo bien cuando fue a Gádara, a la ciudad de Decápolis o a las ciudades de Decápolis. Le dijeron, vete, no te queremos, vete de nuestros contornos, no te queremos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 23, el versículo número 18 y versículo número 19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Suéltanos a Barrabás. Fuera con este, no lo queremos. Y este es el Jesús. Fuera con este. Su camino a la cruz estuvo pintado de la traición. En el Salmo 41:9, el Salmo 41:9 dice lo siguiente: el hombre, aún el hombre de mi paz,
en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Juan 13:18. Juan 13:18. Dice la palabra: no hablo de vosotros, de todos vosotros. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El camino a la cruz estuvo lleno de soledad. Marcos 14:50. Marcos 14:50. Dice el Señor: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. La relación con Dios es unilateral, no es una cooperativa. Él sabía a qué he venido. Asegúrate que no te deje Dios. Todos se fueron. Y sigue caminando rumbo a la cruz. Camino a la cruz estuvo lleno de falsas promesas. En Mateo 26:33 le dice el Señor lo siguiente. Mateo 26:33 dice respondiendo. Bueno, es del 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros, a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. De esas cosas está lleno el camino de la cruz. Pero el Señor no se detuvo, siguió caminando. Podría seguir diciendo mucho de tantos matices que tiene el camino a la cruz. Creo que esto puede ser significante para todos, para que consideremos cuán importante fuiste. Piensa en todo esto. Número 1, todos buscaban cómo matarle. Todos buscaban tentarle, siempre le emboscaron. Número 2, sus propios discípulos nunca entendieron. Número 3, las circunstancias extremadamente adversas. Y esto yo te quiero invitar, que tú lo consideres y pienses lo importante que fuiste para Cristo, como para que padeciera todo esto. El amor con que a ti te vio, para que tú veas todo lo que Él pasó respecto de ti, para darte la oportunidad de ser salvo. Y ahora, cuando ya eres salvo, ¿qué tú vas a hacer con el camino que tienes hacia tu cruz? Lea muchas veces esto, le ayudará a decidir correctamente.
El camino del cristianismo es un camino con mucho sufrimiento, pero hay dos maneras de verlo. El sufrimiento que me destroza, que me azota, que me desanima, o el sufrimiento que me hace libre. El sufrimiento que revela mi corazón y me hace libre. El que me hace decir, este es el sabor del pecado y tengo que dejarlo. Y uno puede tomar el que quiera, dependiendo si es a través de la palabra o si es dependiendo de nuestra propia concepción. El sufrimiento puede liberarnos de tantas cosas, de la mentira, un sufrimiento que revela la realidad de nuestro corazón, un sufrimiento que somete nuestra voluntad a la dependencia y al amparo de Dios, un sufrimiento que nos libra y que nos muestra a cada momento el amor de Cristo en mi vida. Jesús sabía que del otro lado de la cruz estaba la resurrección, pero es del otro lado de la cruz. Él tenía una cita con la cruz y no la omitió. ¿Cuesta ir a la cruz? Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz. El siervo no es mayor que su Señor. Y si eso hicieron en el árbol verde, en nosotros, ¿qué no harán? Jesús sabía que para hacernos libre, primero había que pagar Él con su vida. A nosotros también nos dice, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Son decisiones personales, dependiendo cómo lo veas. El ejemplo ahí está. Cada circunstancia, cada situación. Amigo, el mundo no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo con Cristo Jesús. Aquí en la tierra nada es para siempre, nada. El Señor Jesús dejó sus huellas bien marcadas. Depende de nosotros si nosotros le seguimos. Primera de Pedro, y así terminamos. Capítulo número 2. Versículo número 19. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, dice Pedro, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esta es la parte de la palabra de Dios. La espada que penetra a los muertos y les da vida. Y vida eterna. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos permitido estar aquí.